Margarita Stolbizer, gracias por venir. Gracias por la invitación. Bueno, vos rompés con esta lógica de carta abierta y también del universo político kirchnerista, planteando que Cristina no era víctima de nada en este esquema de corrupción de los últimos años. Sí. Hay de todos modos algo en lo que yo coincido con carta abierta. López no era el arquetipo del kirchnerismo, era un valijero de orden recontramenor en realidad. El arquetipo del kirchnerismo es Néstor primero y Cristina después. Ellos son los que fijan, definen y ordenan un nivel de corrupción tan estructural al que ella podría haber renunciado después de la muerte de Néstor y sin embargo ella continúa. El arquetipo de la corrupción del kirchnerismo es haber llegado a punto tal de haber hecho hasta negocios menores como era que la empresa del Estado Aerolíneas contratara el hotel de la jefa del Estado. ¿Qué necesidad había de llegar, si se quiere, a un negocio, a un contrato tan menor? Una persona con el patrimonio que tiene, ¿qué necesidad tienen de hacer negocio y ganancias con el Estado, digamos, violentando tan severamente las normas? Lo que yo he presentado ahora no es una nueva denuncia, es una ampliación de las dos anteriores, Otesur y Los Sauces, donde la convicción a la que nosotros llegamos es que López o los negocios de Otesur o Los Sauces no eran episodios aislados. La asociación ilícita es un delito que el Código Penal define como la asociación o banda de 3 o más personas que se organizan para cometer delito. Y lo que nosotros vamos viendo es que hay una sucesión de negocios que se hacen a partir del Estado que demuestra esa asociación. La conformación de las sociedades, que son sociedades pantalla, armadas para el delito, es lo que a mí me lleva a presentar esto, para que haya una mirada un poco más integral. A ver, siempre hubo una visión, ¿no? Me parece que de alguna manera eso se rompió con las imágenes de José López, la valija, los 10 millones de dólares en el monasterio. Los hijos de Báez contando la plata. Los hijos de Báez contando la plata en la Rosadita, pero siempre hubo una visión, incluso dentro del universo kirchnerista, de que el que hacía los negocios era Kirchner, y que después Cristina fue una víctima de ese entramado oscuro de negocios, de recaudación, que venía con la obra pública, que tenía que ver con los subsidios al transporte, que tenía que ver con los subsidios a la energía. ¿Vos no crees eso? No, por eso te hacía la aclaración que ella hasta tuvo la posibilidad de haber desarmado los negocios después de la muerte y sin embargo ella decide no solamente continuarlos, sino liderarlos y agregar nuevos negocios. Por eso el contrato con Aerolíneas Argentinas marcaba. La sociedad Los Sauces, que es no el hotel sino la sociedad anónima, una sociedad que forma parte de la declaración jurada presentada por Cristina, es una sociedad constituida en el 2006 por Néstor, Cristina y Máximo, que después termina siendo de Cristina y los 2 hijos, que solamente tuvo como clientes a 2 personas, Cristóbal López y Lázaro Báez. A través de sus empresas, ellos eran los que transferían millones de pesos desde sus empresas a la sociedad Los Sauces y que le permitieron entre el año 2009 y 2013, primero a Néstor y después a Cristina, Máximo y Florencia, retirar más de 20 millones de pesos en concepto de adelanto de dividendos. A ver, vamos a explicar esto porque es muy importante lo que está contando Margarita. Yo creo que lo que ha presentado Margarita con Los Sauces y lo que ya había en la causa Otesur a partir de las investigaciones del colega Alconada Mon en La Nación, son, si se quiere, las 2 causas donde está toda la prueba, digamos, porque es toda plata en blanco. Claro. A diferencia de lo de López, lo de José López, que estaba cargando plata en negro, que no tenía declarada en su declaración jurada y seguramente era el mecanismo de recaudación de la guita en negro de la obra pública. Lo que es muy impresionante de esta denuncia que vos hacés en Los Sauces es que ahí está comprobado, porque están los recibos, de cómo Lázaro Báez y Cristóbal López le pagaban... Retornaban, exactamente. Pagándole alquileres, supuestos alquileres a... Pocos casos la familia hay Kirchner. de un circuito tan clarito y tan cerrado. Las decisiones presidenciales a través, y por qué yo hablo de la asociación ilícita, porque Cristóbal López no hubiera pagado los millones que pagó a Cristina Kirchner si no hubiera estado Echegaray en el medio que le permitió enriquecerse. No hubiera pagado Lázaro Báez los millones que pagó a Cristina Kirchner si Devido y López y el director de Vialidad no le hubieran hecho hacer los negocios. Todo eso
estaba perfectamente armado. Y es un caso de retorno tan clarito donde recibo los beneficios de las decisiones políticas y le retorno a los que toman las decisiones políticas inventando este formato de las habitaciones de hotel o los alquileres de inmuebles. A ver, Cristina, por un lado, tiene un incremento muy grande de su declaración jurada en blanco, digamos, ¿no? Que puede tener que ver con la desesperación de alguien que trata de meter en blanco en su declaración cosas para después poder justificar semejante cantidad de propiedades o semejante. Pero lo que estamos hablando acá es que gran parte de la corrupción kirchnerista, José López, la Rosadita, era guita que circuló en negro. Claro. Es decir, que ese dinero no está ni en las declaraciones de Cristina, ni en las transferencias que le hizo López, lo que le hizo Lázaro Báez o Cristóbal López a través de los sauces u Otesura a la familia Kirchner. Exactamente, eso es así. Hoy hay ¿Y dónde está esa plata en negro? ¿Cuál es la...? Y bueno, eso es lo que es mucho más difícil investigar, por eso cuando se habla obviamente de la corrupción, del lavado, son delitos complejos de investigación. Y yo digo, no hay que ir a buscar los miles de millones. Los delitos están consumados y comprobables con los 100 millones, digamos, y los jueces pueden trabajar sobre esa base y realmente poder establecer y esclarecer la comisión de los delitos. Después iremos por el resto de las propiedades en lo que es la recuperación de esos activos. Ahora, hay una línea de investigación que en algún momento se va a tener que hacer, que si todas esas propiedades que tiene Lázaro Báez, sobre todo las propiedades inmuebles que se descubrieron a partir de los allanamientos, todas son de él, o en realidad, como muchos sospechan, los Báez eran testaferros de la familia Kirchner. Vos cuando planteas la figura de asociación ilícita, ¿la ponés en la cabeza de esa asociación ilícita a la expresidenta Cristina? Sí, en realidad creo, digamos, que ella es la beneficiaria final de todos estos retornos. ¿Y después a quién pones abajo, digamos, como principales? El poder político, sí. Yo no hago ninguna cuestión jerárquica, digamos, de los roles que tiene que tener, porque eso de última lo buscará el juzgado. Lo que sí es que se configura la figura penal cuando 3 o más personas actúan en banda para constituir un delito, ¿no? Ahora, insisto con esto, ¿vos crees que Cristina estaba, digamos, como jefa de la banda? Ella es la que le manda por eso digo además, hay que mirar esto. Recordarás que cuando fue el episodio... que eso rompe un poco, sé que ayer estuvo acá Julio Bárbaro, ¿no? Y Julio Bárbaro abona un poco a la tesis esta, que tiene, bueno, Bárbaro que estuvo en su momento en el gobierno con el kirchnerismo, que fue amigo de Kirchner y de Cristina, a la tesis de Kirchner era el que buscaba financiarse a través de la guita negra como forma de acrecentar su poder y de paso de enriquecerse, pero ese entramado de negocios quedó armado cuando él muere y siguen, a partir de que él muere, todos haciendo sus negocios, su corrupción, como es el caso de José López, pero Cristina estaba por arriba y en última instancia sabía, obviamente claro, no podía desconocer lo que hacían, pero no era la que recibía los bolsos como recibía en su momento Néstor Kirchner. Yo no hablo de los bolsos, que es lo que no puedo comprobar, y solamente vos hablabas de la guita en blanco sobre lo comprobable. Claro. Exactamente. Ella es la que cobra los 3 millones de dólares que le paga a Aerolíneas, y ahí claramente es el delito de negociaciones incompatibles con la función pública. Ella es la que retira con sus hijos los 20 millones de pesos de la sociedad Los Sauces que pagan las empresas de Lázaro Báez y Cristóbal López. Entonces, por eso digo, sin ir a buscar muchas más cosas, yo hoy tengo presunciones, como tenemos todos, sobre el tema de los bolsos, y cuando Cristina dijo el otro día, yo no le daba la plata a López, la verdad que nadie piensa que ella le daba a López. López era el que terminaba tributando con los bolsos en la casa de ella. Es fuerte. Pero eso pasa hoy en el terreno de las especulaciones. Es fuerte lo que decís, porque mirá las paradojas, ¿no? Kirchner, que se sospecha manejó todo el negro, las bóvedas, los recaudadores como José López, la libretita y demás. Bueno, los jueces que están muy atrasados en la investigación no tienen nada tan claro como le pasa a Cristina, que por ahí no recibía los bolsos como recibió en su momento el expresidente Kirchner, pero
está documentado de que Lázaro Báez le pagó 14 millones de pesos en Otesur y ¿cuánto? 20 millones de pesos en los Sauces. 20 es lo que está acreditado que ellos retiraron como adelanto de dividendos. Cuando ahora se están haciendo todos los entrecruzamientos de las cuentas a través de la AFIP de todas las sociedades y van a surgir que han sido muchos más los depósitos. 20 es ese adelanto de dividendos que está comprobado en realidad, ¿no? Y después hay otras cosas que hay que ir viendo, sobre todo la plata negro, que es el tema. Vos a Cristina la ponés como jefa de la banda en el caso de los Sauces y también en el caso de Otesur. Otesur y los Sauces. En los dos lo ponés en cabeza de esa organización ilícita. Sí, sí, porque además los Sauces y Otesur son las dos sociedades que están incorporadas, declaradas por ella misma como que ella es la titular de ese paquete accionario, ¿no? Jenú. ¿Y qué pasa con la llamada cadena de la felicidad, con el Club de la Obra Pública, ¿no? Porque hay una lista grande que en su momento dio el kirchnerismo de empresas beneficiadas con la obra pública durante 12 años. En esa lista, según Cristina Kirchner, Lázaro Báez estaba 36. Ahora hay una nueva lista que hace el gobierno de Cambiemos, donde Lázaro Báez está primero, pero no está solo. Hay 40 empresarios más, algunos ligados al kirchnerismo, como Cristóbal López, como Lázaro Báez, pero después están todos. Techín, Rogio, Eurnequian, bueno, todo, Pescarmona, todos los grandes empresarios que siempre formaron parte de la obra pública. Y según Héctor Méndez y según Chediak, bueno, todos ponían el 15 para hacer obras en la Argentina. Digo, ¿qué va a pasar con todas esas empresas que por ahora, bueno, se las llevan de arriba, si formaron parte también de esa cadena de la felicidad, de la corrupción, de todo esto que estamos hablando? A ver, seguramente ahí habrá muchos que participaron y son tan corruptos como los que mencionamos y hay otros que no lo son y eso será materia de una investigación. Yo creo que es imprescindible que aparezcan los empresarios, creo que es imprescindible que empiecen a hablar los empresarios y también creo, porque me parece que en esto no nos tenemos que quedar con lo que pasó. Yo creo que lo más importante hoy como responsabilidad del gobierno y de todos nosotros, y en esto involucro el periodismo, la intelectualidad, los empresarios, los políticos, hay que hacer un pacto hacia adelante. La Argentina necesita un pacto de que, como alguna vez dijimos, no va a haber más golpes de Estado en la Argentina, no va a haber más corrupción en la Argentina y todos debemos involucrarnos y los empresarios son los que tienen que estar ahí sentaditos primero que nadie. No, pero dicen una cosa en los medios, después van a la justicia y se desdicen, ¿no? Esto fue lo que pasó ayer con Chediak y Méndez. Por eso, pero insisto que sobre todo hay que trabajar mucho en el adelante. Esto va desnudando algunas cosas. Yo creo que estamos en un buen momento en ese sentido. Vamos reaccionando. También es cierto que se necesita una reacción de la sociedad. A mí a veces cuando me preguntan ¿y por qué los jueces ahora investigan? Y yo digo, bueno, porque también hay una sociedad que demanda, ¿eh? Durante mucho tiempo tuvimos una sociedad adormecida, cómplice en muchos aspectos. Hoy hay una sociedad que empieza a demandar. También creo que hay que decir respecto de la diferencia, porque se habla mucho de esto, bueno, ¿por qué investigan ahora? Bueno, hay cosas que han cambiado, hay arrepentidos que hablan, hay este caso desopilante, nunca imaginamos que íbamos a terminar descubriendo algunas cosas cuando un funcionario delirando tiraba los bolsones de un lado para el otro, es un episodio novedoso. Y hay otra cosa que a mí me parece importante, que es destacar que hoy hay organismos que colaboran. Hasta diciembre los organismos del Estado eran cómplices. Para que se consumaran estos delitos, acá, y yo repito mucho el caso Chicone, que es bastante parecido, para que alguno se robara y se quedara con lo que se quedó, la verdad es que vos tenías AFIP, Banco Central, Banco Nación, todos cómplices por todos lados. Todos alineados. Claro. Hoy, y en gran medida lo que pasó con Casanelo, la decisión, ha sido a partir de un informe muy fundado y muy serio del Ministerio de Justicia a través de la UIF, la Unidad de Información Financiera, que fue cómplice para tapar todo y jamás mandó un reporte de operación sospechosa que sirviera para investigar. Hoy están mandando informes que son realmente el sustento de muchas de las decisiones que se toman. Entonces, cuando la gente dice, ¿por qué ahora sí? Bueno, entre otras cosas porque ahora se puede investigar porque hay elementos y antes no lo teníamos. Margarita, ¿vos crees que Lázaro Báez, ¿no? que se los veía muy cerca de los Kirchner, fue quien cenó la noche previa a la muerte de Néstor Kirchner, ahí en el Calafate con el matrimonio presidencial? Bueno, a quien todos indican, no como el que pagaba retornos, que es el caso de los otros empresarios que cita Jenú, sino como el testaferro, digamos. Exacto, sí. El que se quedaban con el sobreprecio completo porque está la idea de que no es de Lázaro Báez todas las propiedades o los fondos o la fortuna que tiene, sino que era del propio matrimonio Kirchner. ¿Vos crees que puede efectivamente romper un código ahí de silencio, de complicidad,
a partir de esto que la UIF ahora va por los hijos, esto que han descubierto 5 cuentas en Suiza a nombre de los hijos por 25 millones de dólares. Eso es una pequeña parte. No, por supuesto. Pero hay un informe también de la UIF que da cuenta que este año, sí, entre enero y marzo, se fugaron más de 140 millones de pesos. Este año, ¿eh? Este año. ¿Cuánto? Más de 140 millones de pesos. ¿Qué movieron los BAEs? Los BAEs, las sociedades de la familia, a tal punto que se termina perdiendo, porque pasan por tantas cuevas financieras la plata que se termina perdiendo. Ahora, ¿vos crees que efectivamente Lázaro Báez... Pero bueno, y no pongo expectativas en el arrepentimiento. Vamos a explicar esto. Nadie, me parece que hay dos esquemas. Un esquema es el de la justicia. Digamos que, como vos decís, tiene que tener las pruebas, en la causa Otesur, los sauces, ahora en la causa de Lázaro Báez, tiene que encontrarle y engancharlo por un delito. Bueno, Casanelo ha decidido ir por la figura del lavado de dinero, la previa es el fraude fiscal, para él todavía no son los sobreprecios porque no investigó eso, pero tiene facturas apócrifas, lo tiene enganchado a Lázaro Báez por eso. Ahora, otra cosa es lo que se sabe en la política, porque vos conocés a todos en la política. José López era archiconocido, digamos, cuál era el rol de José López en la política. Todos los intendentes te explicaban en off the record qué hacía José López. Ahora, todo el mundo sabe que López era el encargado de pedirles el porcentaje que tenían que dejar por orden de arriba. Todo el mundo sabe que José López... López se presentaba y decía... Pero claro, ¿quién le iba a pagar a José López 2 pesos porque era José López? Le pagaban porque venía la orden de arriba. No te presentes porque si no, no salís, me dicen o me piden. Todo el mundo sabía que tributaba en una caja que iba mucho más arriba que López. O sea, es que el esquema, los intendentes lo saben bien porque la obra pública que se hacía en las intendencias tenía que pasar por la intendencia, que después la intendencia pagaba a las empresas. Claro. Pero era un pase de manos porque la intendencia pagaba, pero con fondos nacionales a la empresa. Y los intendentes saben, varios intendentes, pero lo que pasa es que hay un código de silencio también en toda la dirigencia política, saben que a los 2 días o al día siguiente que el intendente pagaba a las empresas constructoras, pasaban los valijeros de la Secretaría de Obra Pública a llevarse el retorno. Y que lo que se disponía como el adelanto, el pago del adelanto de obra, era el 15% que se destinaba a la coima. Ahora, todos saben que esa era una coima que traspasaba, que en el medio López se enriqueció a sí mismo y por eso tiene la casa que tiene y lo que tiene seguro. Lo que tenemos que tener es la dimensión que López seguramente tiene el 15 de Debido y Debido tiene el 15 de los Kirchner, ¿eh? Vos decís que tanto López como Debido directamente reportaban directamente por supuesto, de la misma manera que hubo otros en otras áreas. Jaime fue, digamos, lo que está más que comprobado, claro. Y no es lo único. Sí, te quiero hacer una pregunta sobre la provincia de Buenos Aires, porque hubo algunos episodios las últimas semanas importantes que bastante oscuros quedaron. Uno, el ingreso al despacho de María Eugenia Vidal, de 2 policías, bueno, revolviendo alguna cosa que no se sabía muy bien. Después el ingreso a la casa de Federico Salvay. Sergio Massa, que es un dirigente importante en la provincia de Buenos Aires, dice que si Vidal no transforma a la bonaerense la va a transformar a ella. Hoy el Chino Navarro dijo que está peor la bonaerense ahora, la situación en la provincia con secuestros, con delitos, que hasta el 10 de diciembre. Bueno, ¿cómo lees estos hechos, por un lado, y por otro lado la situación más general? Si esto es la policía bonaerense, ¿qué sectores son? ¿Cómo lo interpretás? A ver, todos ellos tienen un poco de razón. Si realmente no hay en la provincia de Buenos Aires una decisión de ir a fondo con esto, el problema es que ellos van a seguir manejando. También creo que esto es un poco el mensaje de respuesta a una gobernadora que decidió pedirles declaración jurada, entre otras cosas. Porque lo cierto es que dentro de la policía había un festival de enriquecimiento de fortunas, de propiedades, que nadie controlaba. Bueno, hoy les piden las declaraciones juradas, algo tan mínimo como eso, y yo creo que eso, como algunas otras cosas, va a generar reacción. Yo veo que la gobernadora está firme en ese punto y me parece que eso es lo valioso, saber decir, bueno, esta señora va a ir a fondo con lo que ha decidido y ha tomado y el resto tiene que tener eso también como respuesta. Porque de Salvay no se supo nada, digo, entraron a la casa a unas cuadras de la gobernación y no se sabe quién fue. Pero en todos los casos se sintió más como mensaje que otra cosa, me da la impresión, porque ninguno de los casos ni les robaron ni les sacaron. Fueron mensajes, te estamos espiando, te estamos controlando. Margarita, no me terminaste de contestar. ¿Vos crees que puede haber un arrepentido, que Lázaro Báez se puede convertir en un arrepentido, que José López se puede
Yo no pongo mucha expectativa en el tema del arrepentido. Hoy Lázaro Báez volvió a recusar al juez Casanelo, ¿no? El viernes pasado, Lázaro Báez, frente a la Cámara Federal, deja esa frase enigmática diciendo, bueno, yo estoy preso y Cristina está cómodamente en su casa, con esta idea de que Casanelo protege a Cristina y va por él como chivo expiatorio. Pero hoy, en vez de, digamos, recalcular un poco, sabiendo que sus hijos ahora se le está pidiendo la indagatoria y posiblemente queden algunos detenidos después de la indagatoria que haga Casanelo, en vez de plantear algo de la ley del arrepentido y demás, vuelve a recusar al juez diciendo que hizo un show mediático al exponerlo a sus hijos y a decir que encontraron las cuentas en el exterior de sus hijos. Hoy está claro que hay una estrategia de Báez que es poner palo en la rueda, y sobre todo apartar a Casanelo de la causa. Hay que ser muy cuidadosos. Hay muchos, incluso colegas tuyos, que tienen su foco puesto sobre Casanelo. Y el riesgo hoy de cuestionar a Casanelo es creerle a Báez, sinceramente. Yo no puedo entender que estén dándole crédito a las cosas que dice Báez para apuntarle a Casanelo. Yo creo que hay que trabajar. Por eso dije antes, hoy hay elementos que el juez tiene que antes no tenía y por eso está pudiendo investigar hoy algunas cosas que no investigaba antes. Pero discúlpame, y puesto más simple y de sentido común. Si Báez está diciendo, el juez está protegiendo a Cristina y me pone a mí preso, bueno, que se acoja a la figura del arrepentido por la ley de lavado y cuente por qué Cristina tendría que estar preso y él tendría que tener una pena menor. Sí. En todo caso, pues Lázaro Báez está amenazando permanentemente con eso, pero bueno, que cuente por qué cree que Cristina tendría que estar en una situación similar a la de él. Ojalá fuera así. Yo no tengo expectativas que vaya a ser. Entre otras cosas, porque muchos de estos especulan con una justicia que no ha dado resultados durante mucho tiempo y especulan con otra cosa más grave, que es por ahí hasta comerse 2 o 3 años de cárcel, salir y disfrutar de la fortuna. Por eso creo que el paso más importante que tenemos que dar es ver cómo recuperamos parte de la plata que se llevaron. No es cuando algunos me dicen, ay, cárcel, van a ir a la cárcel. Mira, no sé, la verdad, ni siquiera si la cárcel es la solución. Ahora, realmente que tengamos una herramienta legal para recuperar lo que se robaron, hoy es más importante. Te hago una última pregunta respecto a Néstor Grindetti, el intendente de Lanús, ex secretario de Hacienda en la ciudad de Buenos Aires. Hoy el fiscal Patricio Evers lo imputa por lavado de dinero por las cuentas de los Panama Papers, ¿no? Es eso lo que plantea el fiscal. Enriquecimiento ilícito, porque era apoderado de Mercier Internacional, además tenía una cuenta en Suiza. Todo se le encuentran 2 cuentas en el exterior. De Economía, ministro de Economía. Sí, 2 cuentas en el exterior y 2 sociedades offshore. Sí, pero él era apoderado, a diferencia de Macri, que formaba parte de una sociedad offshore, en este caso era apoderado de Mercier Internacional, con una cuenta en Suiza y siendo al mismo tiempo ministro de Hacienda de la ciudad. Yo planteé el tema Grindetti el primer día que aparecieron los Panamá y algunos hablaban de Macri. Yo dije, la preocupación de Macri, más que por sus propias cuentas, debería ser por las de Grindetti, en realidad. Y hoy me llamó la atención cuando Macri dice, empezaron las buenas noticias. Yo dije, ¿qué será la de Grindetti la buena noticia? Me parece que Macri debería hacerse cargo un poco de esto, porque el problema es que no solamente era el secretario de Hacienda de Macri, hay 2 elementos más graves todavía. Uno es que él está acusado en ese momento de una operación irregular en un cambio de bonos. La segunda es que él figura con la condición de acreedor-deudor en la declaración jurada de Macri. Por eso digo, son temas sobre que deberían preocupar mucho más a Macri. Reclaman en casos similares del kirchnerismo que se dé un paso al costado, ¿no? Mientras el kirchnerismo tuvo imputados, procesados, bueno, este es el primer funcionario imputado que tiene, bueno, es un intendente hoy, pero fue funcionario del macrismo. Sí, hay que ver el avance de la investigación. Yo creo que es un tema que el gobierno debería tomar con más seriedad porque afecta al presidente. Bueno, Carrió fue durísima en su momento con Grindetti. Fue lapidaria con Grindetti. Sí, bueno, nosotros lo dijimos del primer día también. Y sobre todo porque lo que vale acá es la superposición con la función pública. Digamos, los Panama Papers para Macri es en la etapa previa a su función pública.
Acá el problema con Grindetti es que se superpone cuando era secretario de Hacienda de la ciudad, era persona políticamente expuesta. Y miren la simultaneidad con Digamos, no esta estamos sospechando operación de por una la que evasión. fue denunciado en No su se está momento. sospechado que es lo típico de los Panama Papers, sospechando una evasión impositiva. Que dicho sea de paso, ahora el Estado argentino hace un blanqueo, un nuevo blanqueo. Sino que se está sospechando cuando se es funcionario público de otra cosa. Sí, exactamente. ¿Y qué debería hacer, Margarita, entonces Grindetti? ¿Qué pensás? Yo siempre creo que en ese tipo de casos lo más sano, más allá de lo que corresponda legalmente, es apartarse para que efectivamente pueda haber una investigación. La forma de transparentar realmente es que el ejercicio de la función pública no sirva en ningún caso de presión o de condicionamiento a la justicia. Margarita, gracias por haber estado esta noche en Plan M.